El juicio de los gemelos. En una aldea situada al pie de un majestuoso castillo, vivían dos gemelos que parecían cortados por la misma tijera. A primera vista, cualquiera pensaría que eran la misma persona, con sus rostros idénticos y sus movimientos casi sincronizados. Sin embargo, para quienes los conocían bien, la diferencia entre ellos era clara como el día y la noche. Desde pequeños, los aldeanos los habían observado con una mezcla de admiración y desconfianza, ya que su aspecto gemelo causaba tanto fascinación como inquietud. El mayor de los dos, por solo unos minutos, era un joven conocido por su bondad, por su corazón noble y por la empatía que mostraba hacia los demás. Siempre era el primero en ofrecerse a ayudar, ya fuera en la recolección de los cultivos, la reparación de una valla o en los problemas más complicados del día a día. Cuando había disputas entre vecinos, él intervenía con calma y ofrecía su mediación, buscando la justicia para todos. Con el paso del tiempo, este gemelo había ganado el cariño de todos los aldeanos, no solo por su disposición a ayudar, sino también por la sinceridad de su carácter. Nunca buscaba un beneficio personal, ni esperaba nada a cambio. Lo hacía simplemente porque creía que era lo correcto, y su inquebrantable sentido de la justicia era motivo de orgullo en la aldea. Por el contrario, su hermano gemelo, aunque idéntico en apariencia, era una figura más enigmática y difícil de descifrar. Mientras su hermano irradiaba luz, él se movía en las sombras de las oportunidades. Dotado de una inteligencia afilada y una astucia casi innata, utilizaba sus habilidades para sacar ventaja en cada situación. No era abiertamente cruel ni malvado, pero tenía una inclinación natural hacia la manipulación y la estrategia. Sabía cómo hablarle a la gente, cómo ganar su confianza para luego torcer las circunstancias a su favor. Algunos aldeanos lo consideraban peligroso, mientras que otros simplemente lo veían como alguien pragmático, alguien que hacía lo que fuera necesario para asegurar su propia posición en el mundo. A pesar de sus marcadas diferencias, los gemelos eran inseparables. Donde estaba uno, el otro no solía andar lejos. Los aldeanos comentaban a menudo sobre esta extraña dualidad, preguntándose cómo dos personas tan opuestas podían ser tan cercanas. Algunos creían que el gemelo justo influía en su hermano para mantenerlo en el buen camino, mientras que otros temían que el gemelo astuto pudiera llevar a su hermano por una senda más oscura. Esta relación generaba un aura de misterio a su alrededor, y aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, había una mezcla de respeto y recelo hacia ellos. La vida en la aldea siguió su curso hasta que un día, un incidente sacudió la tranquilidad del lugar. El cofre de las limosnas de la iglesia, donde los aldeanos depositaban las escasas monedas destinadas a los más necesitados, fue encontrado vacío. La noticia del robo se extendió como el fuego y pronto los aldeanos comenzaron a especular sobre quién podría haber sido el culpable. Aunque no había pruebas, las miradas pronto se dirigieron hacia los gemelos. Después de todo, ¿quién más podría haber llevado a cabo un acto tan atrevido? Las opiniones comenzaron a dividirse. Algunos estaban convencidos de que el gemelo astuto había planeado el robo, mientras que otros se negaban a creer que cualquiera de los dos fuera capaz de semejante traición. Para resolver la cuestión, se organizó un juicio en la plaza del pueblo. Bajo la sombra de un imponente roble, los ancianos de la aldea, quienes actuaban como jueces, se sentaron a escuchar las declaraciones de los gemelos. Los aldeanos se habían reunido en torno a la plaza, murmurando entre ellos, esperando descubrir la verdad. Los gemelos, por su parte, permanecieron en calma al ser llamados a testificar. El gemelo justo fue el primero en hablar, y con su característica serenidad, juró que él no había cometido el robo. Afirmó con la misma convicción que su hermano tampoco sería capaz de tal acto. La sinceridad de sus palabras conmovió a muchos, y algunos aldeanos comenzaron a susurrar que, efectivamente, debía ser inocente. Cuando llegó el turno del gemelo astuto, su defensa fue igualmente convincente. Con una sonrisa sutil, argumentó que no tenía ninguna razón para robar el cofre de las limosnas, ya que no le faltaba nada. Además, señaló que acusar a alguien sin pruebas era una grave injusticia. Su inteligencia y elocuencia hicieron que algunos aldeanos comenzaran a dudar.
Si bien sabían de su inclinación por la manipulación, sus argumentos eran sólidos. Así, a medida que avanzaba el juicio, el pueblo se dividió en dos bandos: los que apoyaban al gemelo justo y aquellos que comenzaban a sospechar que tal vez, solo tal vez, ambos gemelos podrían estar involucrados de alguna manera. Durante 3 largos días, el juicio continuó, con los aldeanos discutiendo, deliberando y, en muchos casos, cuestionando sus propias creencias sobre los hermanos. ¿Era posible que ambos estuvieran mintiendo? ¿O tal vez ninguno era culpable? La situación, que en un principio parecía sencilla, se volvió cada vez más compleja. Cada día que pasaba, las dudas crecían, y lo que antes era una clara distinción entre la luz y la sombra se convirtió en un gris impenetrable. Finalmente, en el tercer día del juicio, ocurrió algo completamente inesperado. El gemelo justo, después de mucho silencio, se levantó ante los ancianos y los aldeanos reunidos y, con voz firme y clara, confesó haber sido el responsable del robo. Sin embargo, puso una condición: su confesión solo sería válida si su hermano también admitía su implicación. Los aldeanos quedaron atónitos ante esta revelación. El joven, que siempre había sido un símbolo de justicia y rectitud, ahora se declaraba culpable. Pero lo que más sorprendió a todos fue que no lo hacía solo, sino que arrastraba a su hermano con él. El gemelo astuto, claramente sorprendido por las palabras de su hermano, permaneció en silencio por un momento, mirando a su alrededor como si estuviera evaluando la situación. Después de unos segundos que parecieron eternos, finalmente confesó. Admitió que, si bien no había robado el cofre directamente, había instigado el acto. Lo había hecho como una especie de prueba, tanto para su hermano como para el pueblo. Quería ver hasta qué punto la gente confiaría en su hermano y hasta dónde sería capaz éste de mantener su integridad bajo la presión de las sospechas. La confesión conjunta dejó a la aldea en estado de perplejidad. ¿Cómo podían castigar a uno sin reconocer la implicación del otro? Ambos eran culpables, pero de maneras diferentes. Los ancianos del consejo deliberaron durante horas antes de llegar a una decisión. Finalmente, dictaminaron que los gemelos no serían castigados de la manera habitual. En lugar de enfrentar una pena física o de reclusión, ambos serían enviados a vivir en aldeas separadas durante 1 año. La idea era que, separados el uno del otro, tendrían que enfrentarse a su propia naturaleza, lejos de la influencia constante que habían ejercido entre sí. Durante ese año de separación, los gemelos experimentaron profundas transformaciones. El gemelo justo, sin la constante presencia de su hermano para compararse, comenzó a cuestionar su propia moralidad. Se dio cuenta de que, en parte, su sentido de la justicia había sido moldeado por el miedo a ser visto como inferior a su hermano. Las dudas sobre su propia integridad lo atormentaron durante meses. Por otro lado, el gemelo astuto, sin su hermano como contrapeso, descubrió que su habilidad para manipular situaciones no le traía la misma satisfacción. Se dio cuenta de que había estado jugando un juego vacío, donde las victorias no tenían valor si no había nadie con quien compartirlas. Cuando el año terminó, los gemelos regresaron a la aldea. Ambos habían cambiado, más sabios y humildes. Comprendieron que la justicia y la astucia no eran cualidades opuestas, sino que ambas existían dentro de cada uno de ellos. Habían aprendido que la verdadera batalla no era entre la luz y la sombra, sino dentro de sí mismos, y que la elección consciente de cuál lado dejar prevalecer era lo que definía a una persona. El silencio de la viuda. En lo alto de una colina, a las afueras de un pequeño feudo medieval, vivía una mujer envuelta en un misterio insondable. Era conocida como la viuda, aunque su verdadero nombre había sido olvidado con el paso del tiempo. Su vida había cambiado el día en que su esposo partió hacia las guerras de los varones, una batalla sin sentido que había arrancado a muchos hombres del pueblo de los brazos de sus familias. A diferencia de otras mujeres que habían llorado la pérdida de sus maridos entre sollozos y lamentos, ella optó por un camino distinto: el silencio absoluto. Desde el día en que supo que su esposo no volvería, nadie había escuchado una sola palabra salir de sus labios.
El pequeño pueblo, que se extendía por el valle bajo la colina, pronto comenzó a observar su mutismo con una mezcla de inquietud y compasión. Al principio, algunos aldeanos, movidos por la empatía, intentaron consolarla. Se acercaban a su cabaña, llevando comida o simplemente ofreciendo compañía, con la esperanza de que en algún momento rompiera su silencio. Las primeras semanas tras la noticia de la muerte de su esposo, los visitantes entraban y salían de su hogar. Susurros de apoyo llenaban la pequeña habitación. Sin embargo, la mujer simplemente los observaba en silencio, con una mirada vacía, como si el mundo a su alrededor no existiera. No respondía a sus preguntas ni a sus intentos de consuelo. Con el tiempo, los aldeanos comenzaron a sentirse incómodos ante ese silencio impenetrable. Había algo en su mutismo que les resultaba desconcertante, algo que les hacía sentir como si estuvieran hablando con alguien que ya no pertenecía del todo a este mundo. Las visitas fueron menguando, y las pocas personas que persistían en intentar sacarla de su mutismo lo hacían con creciente aprensión. Una tarde, un joven campesino, conocido por su imprudencia, decidió que la viuda necesitaba hablar, y la acosó con preguntas, intentando provocarla a cualquier precio. Pero no obtuvo respuesta alguna. Lo único que logró fue un profundo malestar, una extraña pesadez que lo acompañó durante días. Era como si el silencio de la viuda hubiera traspasado sus propios labios, dejándolo sin palabras. Este incidente alimentó los rumores en el pueblo. Se empezó a decir que el silencio de la viuda no era natural, que tenía un poder oculto, casi sobrenatural. Aquellos que se acercaban demasiado a su soledad sentían una especie de vacío interior, como si su propia voz se debilitara. Los niños, siempre más propensos a las leyendas, comenzaron a inventar historias sobre la mujer de la colina. Se desafiaban unos a otros a subir hasta su cabaña, a ver quién era lo suficientemente valiente para acercarse a la puerta, aunque ninguno se atrevía a cruzar el umbral. Los más ancianos, que aún recordaban a la viuda de cuando era joven y vivía entre ellos como una mujer normal, ahora hablaban de ella con recelo. La amabilidad que alguna vez había mostrado había sido reemplazada por una sombra que parecía crecer alrededor de su figura. El silencio que la rodeaba se había convertido en una especie de maldición que nadie quería desatar. Un día, el destino del pueblo cambió cuando un monje errante llegó al feudo. Su hábito marrón y su andar tranquilo revelaban su condición de viajero, acostumbrado a recorrer largos caminos de abadía en abadía, llevando consigo mensajes o buscando un lugar donde descansar. En la taberna, mientras bebía un cuenco de sopa caliente, escuchó los susurros sobre la viuda y su extraño silencio. En un principio, el monje desestimó las historias, creyendo que no eran más que el producto de la superstición rural, pero el tono de voz con el que los aldeanos hablaban le intrigó. Decidió que debía ver a la viuda por sí mismo y averiguar si había alguna verdad en aquellos relatos. Esa misma tarde, el monje emprendió la caminata hacia la colina, mientras el viento frío del atardecer barría los campos vacíos. A medida que ascendía, el paisaje se volvía cada vez más desolado, como si el mismo aire se detuviera a medida que se acercaba a la cabaña. Cuando finalmente llegó, se detuvo un momento frente a la puerta. A pesar del aislamiento de la viuda, su hogar no parecía abandonado. La pequeña cabaña estaba bien cuidada, las ventanas limpias, la chimenea emanando un suave rastro de humo, pero todo tenía una quietud inquietante. Con una sensación de ligera aprensión, tocó la puerta. Para su sorpresa, la puerta se abrió casi de inmediato. La viuda estaba allí, de pie, mirándolo. No era una mujer fantasmal ni temible, sino alguien sencillo, con ropas oscuras y un rostro marcado por el dolor, aunque sereno. Sus ojos, sin embargo, tenían una profundidad que el monje no pudo descifrar del todo. Sin una palabra, la mujer hizo un pequeño gesto, invitándolo a entrar. Él, con cierta cautela, aceptó la invitación y cruzó el umbral. El interior de la cabaña reflejaba el mismo orden que su exterior. Pocas posesiones, un fuego ardiendo suavemente en la chimenea, una silla, una mesa y nada más. El monje comenzó a hablar, preguntándole por su vida, por las historias que había oído en el pueblo,
pero se dio cuenta de que sus palabras, a pesar de ser claras y fluidas, parecían no tener peso en esa habitación. Era como si cada palabra se desvaneciera en el aire antes de llegar a la viuda, quien seguía en silencio, sin mostrar ningún signo de escuchar o entender lo que él decía. A medida que el silencio se prolongaba, el monje empezó a notar algo extraño. El aire en la cabaña parecía pesar más de lo normal, y una serie de recuerdos comenzaron a invadir su mente. Eran memorias que había mantenido enterradas, pequeñas fallas en su vida religiosa que había preferido olvidar, tentaciones a las que había sucumbido en momentos de debilidad, dudas sobre su fe, decisiones que lo atormentaban en las noches más oscuras. Cada pensamiento surgía con una claridad que lo desconcertaba. Era como si el silencio de la viuda hubiera abierto una puerta en su interior, obligándolo a confrontar partes de sí mismo que siempre había evitado. Intentó hablar de nuevo, pero su voz, que antes había usado con seguridad para predicar sobre la moral y el deber, ahora sonaba vacía. Las palabras no parecían tener el mismo significado que antes. El monje, profundamente perturbado, se dio cuenta de que el silencio de la viuda no era simplemente una ausencia de palabras, sino un espejo que reflejaba las verdades más profundas de quienes se atrevían a enfrentarlo. Después de lo que parecieron horas, incapaz de soportar la carga de sus propios pensamientos, el monje se levantó para marcharse. La viuda, sin cambiar su expresión ni emitir sonido alguno, lo acompañó hasta la puerta y lo despidió con un leve gesto de cabeza. Mientras descendía la colina, el monje sintió el aire frío de la noche golpear su rostro. Algo dentro de él había cambiado. No sabía exactamente qué, pero entendía que había vivido algo más allá de lo común. Al regresar al pueblo, el monje permaneció en silencio, reflexionando sobre lo que había ocurrido. Comprendió que el mutismo de la viuda no era una maldición, ni algo maligno, sino una fuerza que obligaba a quienes la enfrentaban a mirarse a sí mismos con una brutal honestidad. No era la viuda quien debía hablar, eran aquellos que se acercaban a ella quienes necesitaban escuchar las voces dentro de sí mismos. El monje dejó el feudo al día siguiente, más introspectivo de lo que había llegado. Y la viuda, mientras tanto, continuó su vida solitaria en la colina, sin pronunciar una sola palabra. Los aldeanos finalmente aceptaron que su silencio era algo más profundo de lo que podían entender, una verdad que no se atrevieron a desafiar nuevamente. El conflicto del herrero. En un pequeño feudo, entre las colinas del norte, vivía un herrero cuyo taller se encontraba al borde del camino que llevaba al castillo. Era un hombre trabajador, conocido por su destreza con el metal y sus manos hábiles que habían forjado herramientas, herraduras y armas para el pueblo. Sin embargo, su vida no era lo que hubiera querido. Mientras otros artesanos del pueblo prosperaban, atrayendo clientes importantes y estableciendo conexiones con los nobles de la corte, el herrero veía cómo su propio taller languidecía, siempre medio vacío. Envidiaba el éxito de sus colegas, aquellos que parecían tener una facilidad innata para atraer a los poderosos, mientras él permanecía olvidado en su pequeña forja. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, golpeaban el metal con una precisión que no era suficiente para calmar la amargura que se alojaba en su pecho. A veces, mientras el fuego de la forja ardía y el sonido del martillo reverberaba en las paredes, su mente divagaba, imaginando cómo sería ser admirado, tener filas de clientes esperándole en la puerta, ser mencionado en las reuniones de la corte. Pero la realidad le devolvía siempre a su taller vacío, donde solo el eco de sus pensamientos lo acompañaba. Un día, mientras el herrero estaba trabajando en la reparación de una vieja espada que había visto demasiadas batallas, un joven caballero llegó al pueblo. No era como los demás nobles que pasaban de largo por el pequeño feudo. Tenía un aire decidido, con una postura firme y una mirada que dejaba ver ambición. El caballero no perdió el tiempo en formalidades. Tras un breve saludo, le explicó al herrero que necesitaba una espada, pero no una cualquiera. Era un arma especial, una espada que debía ser más resistente que cualquier otra, capaz de mantenerse afilada sin importar los golpes que recibiera en combate.
El herrero, quien hasta entonces solo había hecho reparaciones para caballeros de menor rango, vio en este encargo la oportunidad que tanto había estado esperando. Si lograba cumplir con las expectativas de este joven noble, su nombre podría comenzar a circular entre las familias más poderosas. No solo obtendría más trabajo, sino también la admiración que tanto deseaba. Decidió aceptar el reto, prometiéndole al caballero que le forjaría una espada como ninguna otra. A partir de ese momento, se entregó a su trabajo de manera obsesiva, mucho más que en cualquier otro encargo anterior. Durante semanas, el herrero estudió los metales que tenía disponibles, experimentando con combinaciones y técnicas que había aprendido con los años. Sabía que no podía fallar. Las noches se alargaban mientras trabajaba bajo la luz de las antorchas, y sus manos empezaban a mostrar el desgaste, pero no le importaba. Sentía que finalmente tenía la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. El trabajo, sin embargo, comenzó a pesarle. A medida que avanzaba en la forja de la espada, el herrero no podía dejar de pensar en lo que esta creación representaba. Sabía que una espada que nunca perdiera su filo no solo era una herramienta para el combate, sino una promesa de poder. El joven caballero ya le había contado sus planes, insinuando que esta espada sería clave en sus futuras conquistas. Pero el herrero, aunque ambicioso, también era un hombre que conocía las consecuencias de la guerra. Sabía que, si la espada funcionaba como debía, el caballero podría convertirse en alguien temido, y con ello el herrero también sería cómplice de esa violencia. A pesar de sus dudas, continuó. Al final, la espada fue terminada. Era una obra impresionante, con un filo perfecto y un peso equilibrado que la hacía sentir poderosa en las manos. El herrero, al verla terminada, sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. Cuando el caballero regresó para recogerla, lo recibió con satisfacción, pero no pudo evitar fijarse en la mirada del joven cuando sostuvo la espada por primera vez. Había algo distinto, algo más oscuro en su expresión, como si la promesa de poder que el arma representaba hubiera encendido una chispa peligrosa. El caballero partió poco después, y las noticias de sus campañas no tardaron en llegar. Los rumores hablaban de victorias rápidas y aplastantes, de cómo había subyugado a pueblos vecinos sin apenas resistencia. La espada, según decían, nunca había fallado. Sin embargo, los relatos que llegaban al herrero no solo hablaban de conquistas, sino también de una creciente crueldad en el joven noble. Lo que al principio era admiración por sus habilidades en combate, pronto se transformó en temor. El caballero se había vuelto desconfiado, incluso paranoico, sospechando de todos los que lo rodeaban. En su búsqueda de poder, había comenzado a enemistarse con antiguos aliados, viendo en cada sombra una posible traición. El herrero, aunque su nombre empezaba a ser conocido gracias a las hazañas del caballero, no podía evitar sentirse responsable de lo que estaba ocurriendo. Había fabricado una herramienta de guerra, sí, pero no se había detenido a pensar en las consecuencias que esa creación tendría más allá de la batalla. La fama que tanto había deseado ahora le resultaba vacía, manchada por la violencia que su obra había ayudado a desatar. Finalmente, el herrero tomó una decisión. Sabía que no podía cambiar lo que había hecho, pero podía evitar que algo similar volviera a ocurrir. Destruyó todos los registros y bocetos que había utilizado para forjar la espada y decidió no volver a aceptar encargos relacionados con armas. Desde ese momento, dedicó su taller a la creación de herramientas y objetos que beneficiaran a la gente del pueblo: azadas, clavos, ollas. Encontró en ese trabajo una tranquilidad que nunca había experimentado antes, un propósito que no estaba ligado al reconocimiento o la fama, sino a algo mucho más simple y honesto. Aunque el nombre del caballero continuó siendo mencionado en historias de guerra, el herrero permaneció en el pueblo, lejos de los conflictos, pero más satisfecho que nunca con su elección. Aprendió, tarde quizás, que no era la grandeza lo que debía buscar, sino la paz en su trabajo diario y en la contribución a su comunidad. Y aunque su fama se desvaneció con el tiempo, encontró consuelo en saber que su última gran creación, la espada,
no definiría su vida. El retrato robado. En una villa escondida entre colinas, lejos del bullicio de los mercaderes y campesinos, vivía un anciano pintor en lo alto de una torre. Durante años había sido conocido por su extraordinario talento para capturar la esencia de quienes posaban para él. No solo plasmaba los rasgos físicos en sus lienzos, sino que de algún modo lograba retratar lo que se encontraba debajo de la superficie, sus miedos, deseos y secretos más profundos. Con el tiempo, sus obras se convirtieron en objetos de fascinación y temor. Se decía que su último retrato, pintado antes de que la ceguera se apoderara de sus ojos, contenía una maldición, mostrando no solo la apariencia física, sino el verdadero rostro del alma del retratado. Los rumores que corrían por la villa hablaban de aquel retrato con cierto recelo. Algunos aseguraban que, desde que lo había completado, nadie más había vuelto a entrar en la torre del pintor, y que el anciano vivía en completa soledad, cuidando de sus últimas obras como si fueran partes de su propia vida. Pero había algo en particular en aquel cuadro que atraía la atención de muchos, especialmente de aquellos que buscaban algo más que simple belleza en el arte. Entre ellos, un joven ladrón que había oído hablar del cuadro y de la supuesta fortuna que podría obtener si lograba robarlo y venderlo a un coleccionista lo suficientemente valiente como para poseerlo. Decidido a mejorar su suerte, trazó un plan para colarse en la torre durante la noche, aprovechando la soledad y la ceguera del anciano pintor. Esa misma noche, bajo el amparo de una luna llena que bañaba las colinas con su luz pálida, el joven ladrón se escabulló hacia la torre. Subió la escalera de piedra con sigilo, asegurándose de que sus pasos no hicieran ruido, hasta llegar a la habitación principal, donde, según los rumores, el famoso cuadro colgaba en la pared más alejada. El lugar estaba oscuro, apenas iluminado por los débiles rayos de la luna que se filtraban a través de las ventanas estrechas. A pesar de la penumbra, pudo distinguir el lienzo, cubierto por un fino velo de polvo que solo reforzaba el aire de misterio que lo rodeaba. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, el joven se acercó al cuadro y, con manos temblorosas, lo descolgó de la pared. Lo giró hacia la luz de la luna para observarlo, esperando encontrar una obra maestra que lo haría rico más allá de sus sueños. Pero lo que vio lo dejó sin aliento. Reflejado en el lienzo no estaba el rostro de un noble o de alguien a quien nunca hubiera visto, sino su propio rostro. Sin embargo, no era la versión de sí mismo que conocía. Su rostro, en el cuadro, estaba distorsionado, con una expresión que le era completamente ajena, marcada por una profunda amargura y un sufrimiento interior que no había sentido nunca. Sus ojos, en la pintura, parecían vacíos, y una sombra oscura envolvía su semblante, como si estuviera mirando no su presente, sino un futuro en el que su alma se había consumido por completo. El joven ladrón retrocedió, asustado. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y una sensación de angustia se apoderó de él. Poco a poco, comprendió que lo que estaba viendo no era simplemente su reflejo, sino una advertencia. El cuadro le estaba mostrando no quién era en ese momento, sino lo que se convertiría si continuaba por el camino que había elegido, el camino del robo, el engaño y la traición. En ese instante, el peso de todas las decisiones equivocadas que había tomado hasta ese día cayó sobre él con una fuerza abrumadora. De repente, una voz suave y rasposa rompió el silencio de la habitación. El anciano pintor, que había estado observando desde las sombras, habló por primera vez. No hubo reproches en su tono, ni ira por el intento de robo. En su lugar, su voz transmitía una serenidad inquietante. Le dijo al joven que no estaba allí para castigarle, sino para ofrecerle una elección. Podía llevarse el cuadro, si lo deseaba, y vivir con el conocimiento de lo que podría ser su futuro, de la oscuridad que aguardaba si seguía por el mismo camino. O, si lo prefería, podía destruir el cuadro, renunciando a lo que había visto y tomando la oportunidad de comenzar de nuevo. El joven ladrón, con el cuadro aún entre sus manos, miró al anciano y luego volvió a fijar su vista en la deformada imagen de su futuro. La desesperación que sintió al contemplar lo que podría llegar a ser le resultaba insoportable. Sabía que si continuaba por el camino del crimen,
tarde o temprano acabaría devorado por sus propias decisiones. Sin pensarlo más, tomó el lienzo y lo rompió en pedazos. Cada rasgadura en el lienzo era un paso hacia la libertad, hacia una vida diferente, aunque incierta. Sin decir una palabra más, dejó los restos del cuadro en el suelo de la torre y salió al exterior. El aire frío de la noche lo golpeó, pero no se sintió más ligero, como había esperado. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Sabía que había dejado algo de sí mismo en aquella torre, una parte oscura y destructiva que ya no lo acompañaría. Con el tiempo, el joven ladrón dejó atrás su antigua vida. Se estableció en el pueblo, trabajando honradamente y evitando los atajos que antes lo habían tentado. Nunca habló de lo que había visto en el cuadro, pero en su interior siempre supo que la imagen que había contemplado no era un destino inamovible, sino una advertencia. El puente. Había un puente en el feudo que se alzaba sobre el río profundo, un paso estrecho y oscuro que conectaba la ciudadela de los señores con las tierras de los siervos. El puente, de madera envejecida y cuerdas desgastadas, se había convertido en un lugar cargado de leyendas. Se decía que aquellos que lo cruzaran, especialmente de noche, debían enfrentarse a una fuerza invisible que exigía la verdad. Según la creencia popular, si el viajero no confesaba su secreto más oscuro al espíritu del río, las cuerdas se romperían, el suelo bajo sus pies cedería y las corrientes lo arrastrarían sin dejar rastro. Los aldeanos evitaban cruzarlo al anochecer, prefiriendo rodear el río o esperar hasta el amanecer. Sin embargo, una joven campesina, cansada de la vida de privaciones y con la esperanza de encontrar un futuro mejor en la ciudadela, decidió cruzarlo bajo la luz de la luna. No podía permitirse esperar, y creía que su determinación la protegería. Se envolvió en una capa vieja y, con el rostro cubierto, comenzó a caminar hacia el puente, esperando que la oscuridad ocultara sus intenciones. El crujir de la madera bajo sus pies le recordaba el peligro que corría, pero ella avanzaba con pasos decididos. A medida que se adentraba en el puente, una niebla espesa empezó a formarse a su alrededor. Al principio, pensó que era una simple bruma del río, pero pronto una sensación extraña la envolvió. La temperatura descendió, y el aire a su alrededor pareció detenerse. De pronto, una voz susurrante rompió el silencio. La voz, baja y profunda, le pidió que confesara su secreto más oscuro. La joven campesina, nerviosa, intentó ignorar el susurro y apresuró el paso, pero cuanto más avanzaba, más fuerte se volvía la voz. El puente empezó a crujir de manera inquietante, como si algo estuviera a punto de ceder. Sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, y con cada paso, el sonido se volvía más amenazante. La joven comprendió que no tenía otra opción. Deteniéndose en el centro del puente, temblorosa y asustada, se obligó a hablar. Con la voz entrecortada, confesó que meses atrás, en un momento de desesperación, había traicionado a su familia. Un mercader ambulante le había ofrecido monedas a cambio de información sobre las cosechas, datos que, más tarde, perjudicarían gravemente a los campesinos de la región. Ella había aceptado, no por codicia, sino porque su situación la había empujado a tomar una decisión que nunca habría considerado en otras circunstancias. La niebla, por un instante, pareció retroceder, como si hubiera escuchado su confesión. La joven suspiró con alivio, creyendo que ya estaba a salvo, pero entonces la voz habló de nuevo, esta vez con más intensidad. Le preguntó si ese era el único secreto que cargaba en su corazón. Aterrada, la joven comprendió que no había sido completamente sincera. Su traición, aunque motivada por la desesperación, era más profunda de lo que había admitido. Rompió en llanto y, entre sollozos, confesó que lo había hecho por miedo a perder lo poco que tenía, y no solo por necesidad. Temía que su familia descubriera su debilidad, y ese temor la había llevado a engañarlos. Se sentía culpable no solo por la traición en sí, sino por haber puesto en peligro a aquellos a quienes amaba. Cuando terminó de hablar, la niebla se disipó por completo. El puente, antes tembloroso, parecía firme de nuevo. La joven, agotada y con el corazón aún latiendo con fuerza, logró cruzar al otro lado. Sin embargo,
En lugar de continuar hacia la ciudadela, decidió regresar a su hogar. Algo en su interior había cambiado, y sabía que no podía seguir adelante sin enfrentar las consecuencias de sus actos. Al llegar a su aldea, reunió a su familia y a sus vecinos, y con la misma honestidad que había mostrado en el puente, confesó su traición. Esperaba rechazo, quizás incluso un castigo severo, pero para su sorpresa, encontró comprensión. Sus padres, aunque dolidos, entendieron que su decisión había nacido del miedo y la desesperación, emociones que ellos mismos habían sentido en ocasiones. Sus vecinos, en lugar de condenarla, le ofrecieron la oportunidad de redimirse trabajando junto a ellos para reconstruir lo que había sido afectado. Con el tiempo, la joven campesina aprendió que el puente no era un simple lugar de paso, ni un instrumento de castigo. En realidad, era un espacio donde las personas se enfrentaban a sí mismas, a sus propias verdades, y solo quienes se atrevían a confrontar sus errores encontraban la redención. El arte de sobrevivir. El anciano pescador observaba el horizonte con sus ojos cansados y llenos de arrugas, marcados por los años de lucha con el mar. Esos ojos, que habían visto demasiados amaneceres y demasiadas tormentas, estaban ahora fijos en la línea que separaba el cielo del agua, una frontera siempre cambiante. El viento soplaba con fuerza desde el norte, haciendo silbar los cordeles del pequeño barco pesquero y levantando pequeñas olas que se estrellaban contra el casco, salpicando la cubierta con gotas aladas. A su lado, su hijo, un joven de manos fuertes pero mirada distraída, trabajaba en silencio, tirando de las redes con esfuerzo, aunque su mente parecía estar en otro lugar, muy lejos de aquel mar frío y bravo que su padre tanto veneraba. Mientras el padre lanzaba las redes al mar embravecido, con la habilidad que solo los años de experiencia podían otorgar, el hijo se sumergía en sus pensamientos, añorando las horas que pasaba tallando figuras de madera en la soledad de la cabaña familiar. Desde pequeño, había sentido una conexión especial con la madera, un material vivo que, bajo sus manos, cobraba formas y movimientos. No importaba si se trataba de un trozo de madera rescatado de la orilla tras una tormenta o de una rama seca que encontraba en el bosque cercano. Para él, cada pedazo tenía el potencial de convertirse en algo más. Mientras su padre veía en el mar una fuente de sustento, el joven veía en la madera una forma de escapar, de soñar. Sin embargo, su padre, un hombre de pocas palabras y mucho trabajo, no entendía esa pasión. La madera no llena el estómago, le repetía una y otra vez cada vez que lo veía absorto en su trabajo, las manos cubiertas de astillas, los ojos brillantes de una pasión que él no compartía. Solo el mar nos da de comer, y debes aprender a respetarlo. Tu abuelo, y su padre antes que él, vivieron del mar. Y nosotros haremos lo mismo. Las palabras, aunque dichas con firmeza, no eran crueles. El viejo pescador amaba a su hijo, pero le preocupaba que su pasión por la madera lo alejara del camino que él consideraba correcto, el del mar y la pesca. Había visto a otros jóvenes del pueblo abandonar la tradición familiar, y en su mente, ese era un error que su hijo no podía permitirse cometer. El joven, aunque respetaba a su padre y comprendía su preocupación, no podía evitar sentir que algo más lo llamaba. Su alma vibraba cada vez que tomaba un cuchillo y comenzaba a tallar, transformando trozos de madera en figuras que parecían cobrar vida bajo sus dedos. Pájaros con las alas extendidas, osos en medio de un feroz rugido, hombres y mujeres capturados en movimientos de danza, todos surgían de su imaginación y se plasmaban en la madera con una habilidad que casi parecía innata. Pero esos momentos eran fugaces, robados a la dura rutina de las faenas diarias, y sus figuras se acumulaban en silencio bajo su cama, ocultas del mundo, como si fueran un secreto que no merecía la pena compartir. Los días transcurrían con la monotonía inquebrantable de la vida junto al mar. Amaneceres grises y atardeceres dorados se sucedían con la misma cadencia que el vaivén de las olas. El padre dirigía las labores con la precisión que solo los años de experiencia podían otorgar, sin tolerar distracciones ni errores. Pero la mente del joven siempre estaba en otro lugar, atrapada entre las posibilidades de su arte y el peso de las expectativas familiares. A veces, mientras lanzaba las redes, se preguntaba si su pasión por la madera no era más que un sueño inútil,
una fantasía que no podía alimentar ni sostener a una familia. Tal vez tiene razón, pensaba con amargura, tal vez mi arte es solo un capricho. Una tarde, mientras los dos pescaban en aguas más profundas de lo habitual, el cielo se oscureció con una rapidez inquietante. Las nubes, cargadas de lluvia y electricidad, se amontonaron en el horizonte, amenazando con desatar una tormenta. El padre, con su instinto marinero afinado por los años, intentó guiar el pequeño barco de regreso a la costa, pero la tormenta llegó con una furia inesperada. El viento aulló como un lobo hambriento, levantando olas enormes que golpeaban el barco con la fuerza de un martillo. Las redes, aún cargadas de pescado, se enredaron y dificultaron la maniobra. El barco, sacudido por la violencia del mar, comenzó a tambalearse peligrosamente. «¡Sujétate!», gritó el anciano, con la voz rota por el viento, mientras una ola gigante se alzaba ante ellos como una pared líquida. Pero era demasiado tarde. El golpe del agua fue brutal, y el barco se volcó, lanzando a padre e hijo al mar helado. Las aguas, frías como la muerte, los envolvieron en una oscuridad aterradora. Lucharon desesperadamente contra la corriente, sus cuerpos debilitados por el esfuerzo y el frío. Durante lo que pareció una eternidad, lucharon por regresar a la superficie, el salitre quemando sus pulmones. Finalmente, después de una agonía interminable, lograron llegar a la costa, arrastrándose sobre la arena mojada como náufragos de un mundo que parecía haberles dado la espalda. El anciano pescador, gravemente herido, yacía inmóvil en la arena. Su pierna había quedado atrapada bajo el peso de un madero del barco, y el joven había tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para liberarlo. Esa noche, en la pequeña cabaña familiar, el joven contempló a su padre mientras éste dormía, su rostro demacrado por el dolor y el agotamiento. El viento seguía silbando a través de las grietas de la ventana, y el joven se sentía atrapado, como un prisionero en una jaula invisible. «¿Qué haré ahora?», pensó, su mente atrapada en una espiral de desesperación. Sabía que necesitaban dinero para reparar el barco, pero no tenían ahorros. Cada moneda que ganaban era usada para sobrevivir el siguiente día. Fue entonces cuando su mirada se desvió hacia las figuras de madera que había escondido bajo su cama. Las sacó una por una y las colocó frente a él, como si estuviera viendo a viejos amigos por primera vez. Cada una de ellas le contaba una historia. Un águila en pleno vuelo, un oso rugiente, un guerrero en la batalla, un anciano pescador de rostro curtido por el viento y el sol. Cada figura, tallada con amor y paciencia, representaba un fragmento de su alma, algo que la había creado en los momentos robados a la rutina. A la mañana siguiente, con su padre aún inconsciente por el dolor, tomó una decisión. Reunió todas las figuras que había tallado durante los últimos años y se dirigió al mercado del poblado. No sabía qué esperar, pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo. Llegó al mercado y se instaló en un rincón apartado, extendiendo una manta sobre el suelo y colocando las figuras sobre ella, una por una. Al principio, la gente pasó de largo, sin prestarle mucha atención. Pero poco a poco, las miradas curiosas comenzaron a posarse sobre las figuras. Un niño se acercó, seguido por su madre, quien tomó una de las tallas y la examinó con detenimiento. «Nunca había visto algo tan hermoso», murmuró, admirada por el detalle y la vida que emanaban de la madera. Pronto, una pequeña multitud se arremolinó alrededor del joven, admirando su trabajo. En cuestión de horas, todas las figuras fueron vendidas, y el joven regresó a casa con más dinero del que jamás había visto en su vida. Esa noche, mientras se sentaba junto a su padre, el anciano despertó y lo miró con ojos cansados pero llenos de curiosidad. El joven le explicó lo que había sucedido en el mercado, esperando encontrar en su padre la misma desaprobación de siempre. Pero en lugar de eso, el anciano lo observó en silencio, asintiendo lentamente. «Tal vez no entendí tu arte», dijo finalmente, «pero eso no significa que no tenga valor». Esas palabras, dichas con dificultad, significaron más para el joven que todo el dinero que había ganado aquel día. Había pasado años creyendo que su padre nunca aprobaría su amor por la talla de madera, pero ahora veía que había subestimado la capacidad del anciano para comprender y quizá cambiar.
Con el dinero que había ganado, comenzaron a reparar el barco, pero algo había cambiado. El joven ya no sentía que el mar fuera su única opción. Pasó tanto tiempo tallando como pescando, y las figuras comenzaron a atraer a más y más gente, incluso de pueblos lejanos. Con el tiempo, el padre dejó de verlo como una distracción. Juntos, padre e hijo aprendieron que, aunque el mar seguía siendo una parte importante de sus vidas, había muchas maneras de llenar el estómago, y algunas de ellas también podían llenar el alma. Un nuevo mundo. Los primeros rayos de sol se filtraban lentamente sobre el horizonte, como si el cielo despertara de un profundo sueño. La luz dorada que se extendía sobre los vastos campos de trigo daba la sensación de que la tierra misma cobraba vida. El aire era fresco, cargado del aroma de la hierba y la promesa de un nuevo día. En medio de ese escenario, dos figuras emergían corriendo a toda velocidad, descalzos, con los pies hundiéndose en la tierra húmeda, dejando pequeñas huellas en el suelo recién arado. La risa de los dos muchachos resonaba por el campo, como un eco despreocupado que competía con el canto de los pájaros. Los dos chicos, hijos de campesinos, habían crecido juntos en ese pequeño rincón del mundo. Desde que tenían uso de razón, no habían conocido otro amigo más cercano. Eran inseparables, como el sol y el día, complementándose en una amistad tan profunda que no necesitaba palabras. Aunque las labores del campo a menudo pesaban sobre sus hombros, siempre encontraban un momento para escapar de la rutina y ser simplemente niños, corriendo sin rumbo, saltando charcos de barro y riendo por cualquier cosa. El mayor de los dos, con una complexión robusta y manos curtidas por el trabajo, era el que siempre proponía las travesuras más alocadas. Tenía un espíritu aventurero que lo impulsaba a explorar cada rincón del campo, a desafiar lo conocido y a reírse en la cara del peligro. El otro muchacho, más pequeño y reservado, solía seguir a su amigo con cierto recelo, aunque su lealtad siempre lo empujaba a acompañarlo. Si bien muchas veces se preocupaba por las posibles consecuencias de sus juegos, sabía que no podía quedarse atrás. En su mente, la compañía de su amigo era su mayor tesoro, y juntos compartían una complicidad que pocas veces se ve. Aun cuando el sol caía en el horizonte y los dos volvían a casa con las manos sucias y el cuerpo cansado, el brillo en sus ojos y las sonrisas en sus rostros dejaban en claro que, a pesar de las dificultades, habían encontrado la felicidad en las pequeñas cosas. Los años pasaban sin que ellos apenas lo notaran. Las estaciones cambiaban de manera casi imperceptible. Los veranos cálidos se desvanecían en otoños de hojas secas, y los inviernos helados daban paso a nuevas primaveras llenas de vida. Sin embargo, el trabajo en los campos seguía siendo el mismo: cosechar, plantar, regar. La tierra era generosa, pero exigía un tributo de esfuerzo que los muchachos pagaban sin rechistar. Sabían que su vida estaba tejida entre el trigo, el barro y las interminables jornadas bajo el sol, pero aún así, siempre encontraban un resquicio para el humor y la camaradería. Un día, cuando ya habían alcanzado la adolescencia, el ritmo monótono de su vida en el campo fue interrumpido por una noticia inesperada. Un mensajero del castillo llegó al pueblo, montado en un caballo de pelaje negro que relucía bajo la luz del mediodía. Traía una noticia que despertó tanto curiosidad como inquietud en los habitantes. El rey buscaba jóvenes fuertes y dispuestos a trabajar en sus tierras. Para muchos, aquello representaba una oportunidad única de escapar de la rutina del campo, de aventurarse más allá de los límites de sus pequeñas vidas rurales y experimentar un mundo diferente. Los dos amigos no tardaron en decidirse. Aunque la incertidumbre los acompañaba, la posibilidad de una nueva aventura era demasiado tentadora como para ignorarla. ¿Qué es lo peor que puede pasar?, dijo el mayor, su característico tono despreocupado aún presente. El más pequeño, con una mezcla de emoción y nerviosismo, le respondió con una sonrisa tímida: «Quizás acabemos recogiendo más trigo, pero en un lugar más grande». Así, con las mochilas al hombro y el corazón lleno de expectativas, se presentaron ante el mensajero y se ofrecieron como voluntarios. El viaje hacia el castillo fue más largo de lo que imaginaron. Atravesaron bosques densos, cruzaron ríos fríos y vieron paisajes que nunca habían soñado. Para ellos, todo era nuevo y emocionante,
pero la verdadera sorpresa les aguardaba al llegar a las puertas del castillo. Las murallas de piedra se alzaban imponentes ante ellos, como guardianes de un mundo que no conocían. Las torres se extendían hacia el cielo, y el tamaño colosal del lugar hacía que los dos muchachos se sintieran diminutos. El sonido de sus pasos resonaba en el suelo empedrado mientras avanzaban, con los ojos abiertos de par en par, asombrados por la magnificencia que los rodeaba. Sin embargo, su asombro no tardó en convertirse en confusión. Desde el momento en que cruzaron las puertas del castillo, todo comenzó a salir mal. El lugar, con sus pasillos interminables y habitaciones grandiosas, era un laberinto que no entendían. Su primer día fue un caos total. Intentaron llegar a la cocina, donde debían comenzar sus labores, pero después de vagar por los corredores durante horas, acabaron perdidos en los aposentos de un noble furioso, quien los expulsó a gritos por haber interrumpido su descanso. Cuando finalmente lograron llegar a la cocina, sus torpezas continuaron. El mayor, intentando llevar una bandeja llena de panecillos recién horneados, tropezó y derramó todo en el suelo. Su amigo, en su prisa por ayudar, logró derramar una jarra entera de leche sobre los sirvientes que estaban cerca. Las exclamaciones de disgusto no se hicieron esperar. «Inútiles, torpes», les gritaron los cocineros, exasperados. Sin embargo, en medio de la conmoción, hubo alguien más que los estaba observando. Desde un rincón, el joven príncipe del castillo los miraba con una sonrisa burlona en su rostro. No podía evitar encontrar graciosa la escena. ¿Cómo era posible que dos muchachos fueran tan torpes en algo tan simple? Cuando finalmente se acercó a ellos, no pudo contener la risa. «¿Es que ni siquiera sabéis caminar?», les dijo entre carcajadas. Los dos amigos, avergonzados y nerviosos, no supieron qué responder. Estaban seguros de que iban a ser despedidos en cualquier momento, pero el príncipe no parecía estar interesado en castigarles. De hecho, parecía genuinamente fascinado por ellos. A partir de ese día, el príncipe comenzó a pasar cada vez más tiempo con los dos campesinos. Aunque eran torpes y estaban fuera de lugar en el castillo, su naturalidad y su sentido del humor le resultaban refrescantes en comparación con la formalidad de la vida palaciega. Les pedía que le enseñaran cosas que nunca había aprendido, como hacer pequeñas trampas para ratones, como cazar conejos con la astucia del campo, o cómo burlarse de los sirvientes más estrictos sin que se dieran cuenta. Cada broma, cada travesura, se convertía en una pequeña rebelión contra las reglas del castillo. Con el tiempo, los tres se volvieron inseparables. A pesar de la oposición de algunos nobles y sirvientes, quienes murmuraban sobre la inadecuada relación entre un príncipe y dos campesinos, el joven heredero del trono no prestaba atención a las críticas. Las risas que compartían eran su refugio, una forma de escapar de la presión que la vida real exigía de él. Los años pasaron, y el príncipe creció, convirtiéndose en un joven fuerte y decidido. Sin embargo, nunca olvidó las lecciones que había aprendido junto a sus dos amigos, ni las aventuras que habían compartido. Cuando el rey falleció, el príncipe asumió el trono, y la vida en el castillo cambió. La responsabilidad cayó sobre sus hombros, pero su amistad con los campesinos nunca flaqueó. Aunque los dos amigos siguieron trabajando en el castillo, sus cuerpos, que antaño eran ágiles y fuertes, empezaron a resentirse por el paso del tiempo. Sabían que pronto llegaría el momento de retirarse, y con el corazón pesado, comenzaron a prepararse para su partida. Un día, mientras descansaban en un rincón del castillo, el rey los llamó a sus aposentos. Los observó en silencio, con una sonrisa nostálgica en su rostro. «Sé que ya no podéis trabajar como antes», les dijo con ternura. Los campesinos, cabizbajos, asintieron en silencio. Sabían que su tiempo en el castillo estaba llegando a su fin. «Hemos hecho lo que hemos podido, pero quizás sea hora de retirarnos», murmuró uno de ellos. El rey los miró con cariño y, tras unos segundos de reflexión, dijo: «Antes de que toméis una decisión, quiero ver dónde vivís. Nunca he sabido cómo es vuestra vida fuera de estas murallas». Los campesinos intercambiaron miradas nerviosas. No querían que el rey viera la humilde vida que llevaban en el pueblo, pero no podían negarse a su petición. Al día siguiente,
El rey, vestido con ropas sencillas para pasar desapercibido, los acompañó hasta su hogar. Lo que encontró lo dejó profundamente conmovido. Las casas de los campesinos eran pequeñas, con paredes desgastadas y techos de paja. Las familias vivían con lo justo, compartiendo lo poco que tenían. Aquella noche, de vuelta en el castillo, el rey no pudo dormir. Las imágenes del pueblo, de las duras condiciones en las que vivían sus amigos, le rondaban la mente. Al día siguiente, los convocó a sus aposentos. «No puedo dejar que os vayáis sin hacer algo por vosotros», les dijo con firmeza. Les explicó que había ordenado la construcción de una nueva casa para ellos y sus familias, con tierras propias, para que pudieran vivir sin preocupaciones. Los amigos, emocionados y profundamente agradecidos, no supieron cómo responder. El rey los miró con una sonrisa cálida y concluyó: «Me habéis dado algo que no se puede comprar con oro ni tierras, vuestra lealtad, vuestra risa y vuestra amistad». Y así, los dos campesinos que habían comenzado su viaje como simples muchachos encontraron en el rey no solo un amigo, sino también un destino lleno de gratitud y reconocimiento, donde la tierra, el castillo y la amistad se entrelazaban para siempre. Los tres reyes. Había una vez 3 reinos, cada uno gobernado por un rey cuyo ego era tan vasto como los territorios que regían. No se encontraban en guerra abierta, pero sus constantes piques y comparaciones mantenían la tensión latente en las tierras que compartían. Los 3 monarcas, cada uno con una visión muy particular de lo que significaba gobernar, se pasaban los días discutiendo sobre quién era el más grande, el más poderoso o el más sabio. Pero, aunque lo negaran, la verdad era que ninguno podía soportar la idea de que los otros dos pensaran que eran superiores. El primero de los reyes era conocido como el Rey Guerrero. Su físico era imponente, con brazos tan gruesos como los troncos de los robles más viejos y una voz que resonaba como un trueno. Su corona, desproporcionadamente grande, se asentaba precariamente en su cabeza, casi como si su propio orgullo fuera lo único que la mantenía en su lugar. Le encantaba presumir de su ejército. «Mis soldados son los mejores. Nacen con la espada en la mano, listos para la batalla desde el primer llanto», decía, siempre acompañado de un fuerte golpe en su pecho. «Con solo una orden, podría conquistar vuestros reinos antes de que terminéis de desayunar, pero no lo hago porque soy magnánimo». El rey guerrero no creía en la diplomacia ni en los acuerdos. Para él, la fuerza era la única respuesta a cualquier conflicto. El segundo rey, más delgado y siempre vestido con las sedas más finas que su vasta fortuna podía comprar, era el rey del oro. Amante de los lujos y del buen vino, creía que su riqueza era su mejor cualidad. ¿Ejércitos? Eso es para los que no saben manejar el dinero, decía mientras agitaba su copa de vino, con el desprecio dibujado en sus labios. Mi pueblo me adora porque los lleno de riquezas, y ellos, agradecidos, me devuelven el oro que gano con mi brillantez. Mientras tú gastas tus días entrenando a esos salvajes, yo disfruto de los tesoros que mi sabiduría me ha traído. Era arrogante y despreciaba a aquellos que, según él, no comprendían la verdadera naturaleza del poder, la capacidad de acumular riquezas. El tercer rey, pequeño de estatura pero con una mirada tan afilada como un cuchillo, era el rey astuto. A diferencia de los otros dos, su mayor orgullo no estaba ni en la fuerza ni en el oro, sino en su inteligencia. Tenía una larga barba gris que solía acariciar cuando hablaba, y su tono de voz siempre era condescendiente. «Ambos sois unos necios. El verdadero poder no está en el músculo ni en la riqueza, sino en la mente. Mientras vosotros os preocupáis por la guerra o los lujos, yo estoy 10 pasos por delante, resolviendo los problemas antes de que ocurran. Si alguna vez tuviéramos que enfrentarnos, ni una espada ni una bolsa de oro os salvarían». Se consideraba superior en todo lo relacionado con la estrategia y la planificación, y disfrutaba mostrándoselo a los otros reyes cada vez que podía. Una tarde, como muchas otras, los 3 reyes estaban reunidos en un campo neutral discutiendo sobre cuál de ellos era el más poderoso. Las palabras se sucedían cada vez más rápidas y agrias, cuando una figura encapuchada apareció de la nada.
El hombre era delgado y llevaba una túnica polvorienta que dejaba ver sus años de andar por caminos llenos de polvo y desafíos. El rey guerrero fue el primero en notar su presencia y lo miró con desdén. «Tú, ¿quién te ha permitido interrumpirnos? Estamos en medio de una conversación importante». El rey del oro ni siquiera levantó la vista de su copa, agitándola en círculos. «Si buscas caridad, has venido al lugar equivocado. Podría comprarte y venderte 1000 veces, pero no lo haré porque simplemente no tengo tiempo para tus tonterías». El rey astuto, siempre observador, se limitó a sonreír mientras afilaba su mirada. «Interesante. Parece que vienes con algún truco bajo la manga. Dime, ¿acaso piensas ponernos a prueba? Aunque te advierto, será difícil superarme». El anciano, imperturbable ante los comentarios, esbozó una sonrisa bajo su capucha y dijo: «Poderosos reyes, no vengo a pediros nada, sino a daros algo que habéis olvidado. O mejor dicho, algo que nunca habéis aprendido». «¿Y qué crees tú que sabemos o no sabemos?», bramó el rey guerrero, apretando los puños. «Tal vez quieras enseñarnos sobre cómo mantener viejas túnicas en buen estado», se burló el rey del oro. «Estoy seguro de que tiene una prueba intelectual en mente», dijo el rey astuto, con su típico aire de superioridad. «Adelante, dinos lo que tienes en mente». El anciano no perdió su compostura. «Lo que vais a aprender no tiene que ver con la fuerza, el oro o la inteligencia, pero pronto lo descubriréis por vosotros mismos». Y antes de que alguno de los reyes pudiera replicar, el anciano alzó su bastón y una densa niebla los envolvió a los tres. Cuando la niebla se disipó, los reyes ya no estaban en su campamento. Se encontraban en un vasto campo rodeado de montañas, bajo un cielo gris. Ante ellos, 3 grandes puertas de piedra, cada una con un símbolo, una espada, una moneda y un libro. El rey guerrero fue el primero en reaccionar. «Esa puerta con la espada es mía. No hay duda. Esto es una prueba de combate». Se adelantó con decisión, pero el anciano apareció nuevamente ante ellos. «Un momento», dijo el anciano, su voz calmada pero firme. «Estas puertas deben cruzarse juntos. Cada prueba requerirá la colaboración de los 3. Si no os ayudáis, no lo lograréis». El rey del oro soltó una carcajada. ¿Colaborar con estos 2? Si esto es una amenaza, anciano, no tienes ni idea de con quién estás hablando. Podría comprar esta montaña y derrumbarla si quisiera». El rey astuto frunció el ceño, sospechando alguna trampa. Esto me huele a engaño. ¿Qué tipo de prueba nos requiere a los 3? Hay algo más aquí que no has dicho». El anciano simplemente se encogió de hombros. «Podéis descubrirlo por vosotros mismos. O podéis seguir discutiendo sobre quién es el más fuerte, el más rico o el más inteligente. La decisión es vuestra». El rey guerrero golpeó su pecho. «No necesito un equipo para esto, pero si esa es la única manera, lo haré. Al menos podré demostrar que soy mejor que vosotros». «Oh, claro, el rey de los músculos está dispuesto a colaborar», exclamó el rey del oro con sorna. «Espero que no tengas que pensar mucho, porque todos sabemos que eso no es lo tuyo». «Y tú solo sabes contar monedas», replicó el rey guerrero. «Si estuvieras en una batalla real, estarías corriendo más rápido que un ratón». El rey astuto, que ya había tenido suficiente de la discusión, intervino con tono cortante. «Dejad de discutir. Esto no nos llevará a ninguna parte. Entremos por la puerta de la espada y acabemos con esto». Los 3 cruzaron la puerta de la espada y se encontraron en un coliseo vacío. En el centro, un guerrero gigantesco, armado hasta los dientes, permanecía inmóvil, esperando. El rey guerrero esbozó una sonrisa confiada. «Esto es pan comido. Yo me encargo de él». Desenvainó su espada y se lanzó al ataque, pero en cuanto su espada tocó la del gigante, salió volando de sus manos, dejándolo desarmado y atónito. El rey del oro aplaudió con sarcasmo. «Vaya destreza, campeón. ¿Por qué no le ofreces unas monedas? Quizás así te deje ganar». El rey guerrero, enfurecido, recogió su espada y gritó:
Intenta tú, entonces, si tanto sabes. Veremos cuántos lingotes de oro te sirven para vencerlo. El rey astuto, mientras tanto, observaba con detenimiento al gigante y a sus compañeros. Esto no es una prueba de fuerza bruta, dijo finalmente. Es una prueba de estrategia. Si atacamos uno a uno, nos derrotará. Necesitamos distraerlo mientras uno de nosotros lo golpea. ¿Y cómo sugieres que lo hagamos?, preguntó el rey guerrero, frunciendo el ceño. ¿Lanzándole monedas como si fuera un mendigo? Quizás te sorprendas, pero yo ya tengo un plan, replicó el rey del oro con una sonrisa. Puedo sobornarlo para que ataque al rey astuto primero. Los tres se miraron con desconfianza, pero finalmente decidieron seguir el plan de su compañero astuto. Mientras el rey guerrero distraía al gigante con golpes y gritos, el rey del oro hizo lo mismo desde el otro lado, lanzando monedas al aire como si fueran señuelos. Finalmente, el rey astuto encontró la oportunidad perfecta y golpeó al gigante en un punto débil, haciendo que éste cayera al suelo con estrépito. Después de un breve momento de silencio, los tres reyes rieron nerviosamente. Habían trabajado juntos, aunque no sin quejas y sarcasmos constantes. Exhaustos, avanzaron hacia la segunda puerta. El siguiente desafío era aún más desconcertante. Se encontraban en un gran salón lleno de mesas cubiertas de deliciosos manjares. Pero había un problema: las cucharas eran tan largas que ninguno podía llevarse la comida a la boca. «¿Qué broma tan ridícula es esta?», exclamó el rey del oro, examinando la cuchara con desprecio. «Ni siquiera mi cocinero utiliza utensilios tan absurdos». El rey guerrero, impaciente, intentó usar la cuchara como si fuera una lanza, pero su intento de ensartar un trozo de carne terminó en un rotundo fracaso, con la comida volando por los aires. «Parece que la fuerza bruta no te sirve ni para comer», se burló el rey astuto. «¿Acaso también necesitas ayuda para eso?». Frustrados, los reyes comenzaron a discutir de nuevo, hasta que el rey astuto, tras observar la situación con detenimiento, sugirió algo simple. «¿Y si nos alimentamos unos a otros?». El rey guerrero lo miró como si hubiera perdido el juicio. «¿Qué clase de idea es esa? No necesito a nadie que me alimente». El rey del oro, aunque inicialmente reacio, vio la lógica detrás de la propuesta. «Bueno, al menos podremos dejar de pasar hambre. Solo espero que no derrames sopa por toda mi ropa». Con muchas quejas y risas incómodas, los tres comenzaron a alimentarse entre sí. El rey del oro, en un movimiento torpe, derramó vino sobre la barba del rey guerrero, lo que provocó una carcajada tan fuerte que casi se le cae la corona. Pero al final, lograron saciar su hambre. Finalmente, llegaron a la tercera y última prueba, un desierto interminable. El calor era sofocante, y tras horas de caminar sin rumbo, los tres reyes empezaron a perder la esperanza. «¿Y ahora qué?», se quejó el rey guerrero, agotado. «¿Algún plan brillante o esperamos que nuestro amigo del oro compre una fuente de agua?». El rey del oro, seco de humor por el calor, respondió: «Tal vez puedas cavar un pozo con tu espada, si es que aún la tienes». El rey astuto, jadeando por el esfuerzo, se detuvo de repente. Tal vez el truco aquí no está en avanzar. Tal vez solo necesitamos admitir que no podemos solos». Los otros dos lo miraron con sorpresa. ¿Aceptar que no podían solos? Era algo que jamás habían considerado. Pero, en cuanto los tres reyes aceptaron la verdad, el desierto se desvaneció y se encontraron nuevamente frente al hechicero. «Os lo dije», dijo el anciano, sonriendo. «No hay poder, oro o inteligencia que valga más que la humildad de saber trabajar juntos». Los tres reyes, aunque exhaustos, rieron juntos por primera vez en años. Habían aprendido una valiosa lección. Ninguno de ellos era perfecto, y la verdadera fortaleza no radicaba en lo que cada uno tenía, sino en lo que podían lograr cuando dejaban de lado su orgullo y trabajaban como un equipo. El rey guerrero, aún riendo, se volvió hacia el hechicero. «Entonces, ¿qué sigue ahora?». El anciano se llevó una mano a la barbilla, fingiendo estar pensativo. «Bueno, si alguna vez vuelvo, la próxima vez traeré cucharas aún más largas».
Los tres reyes rieron con más fuerza y por primera vez dejaron de lado sus diferencias para disfrutar de la compañía mutua. Habían aprendido que, en el fondo, sus grandes reinos no eran nada sin la capacidad de apoyarse en los demás.